sino que salga de la asamblea para volver a postularse a ser alcalde de su ciudad. Sí, bueno, en el primer tema nunca se perdió. Fue evidente lo que hicieron ahí y se llevaron la alcaldía. Las últimas elecciones para asambleístas, Alianza País hizo una barrida en todo el país y yo les gané ampliamente en Babahoyo y les gané en Los Ríos. O sea que eso significa que nunca se perdió. Ahí estuvo la ratificación de los votos que los tuve en el 2009. Pero en todo caso, esta es otra contienda. Justamente cuando decidí ir a la asamblea para representar a Los Ríos, que tuve que renunciar para aceptar la candidatura a alcalde, lo que pasó cuando revisamos la provincia, la situación era muy dura para los 13 cantones y en especial para Babahoyo. Por eso se decidió. Y tuve una gran presión de la ciudadanía justamente para que regrese a la alcaldía. Las cosas son muy fuertes en Babahoyo. Hace falta una administración, hace falta obra pública y es evidente que el mismo hecho de que el gobierno no fue por una reelección de quien tenía de alcalde, evidencia que teníamos razón en que las cosas andaban mal. Es decir, ¿usted cree que el mismo gobierno no aprobó la gestión de Carla Chávez? Bueno, no la aprobó porque es evidente lo que está pasando. Y tuvo que buscar ahí, estuvieron buscando entre 3 alternativas. Cada día amanecía un nuevo candidato hasta que definieron algunos. Una frase de cliché que se implementa como estrategia o fórmula de carácter político partidario de quienes retornan o pretenden, por ejemplo, reelección habla, aún hay mucho por hacer, hay mucho por desarrollar. ¿A usted qué se le quedó pendiente probablemente como insignia y ahora que en la hipótesis de ser favorecido con el voto popular podría afianzar o desarrollar el candidato Terán? Bueno, las cosas van cambiando, necesidades que pueden haber sido urgentes en un periodo no lo son ahora, pero... A lo mejor los hizo la señora Chávez. Parece que no, pero en todo caso no. Eso ya terminó ahí, están ya... El capítulo de Pimocha quedó atrás. Ya se viró, ¿no? Hay un asunto que le preocupa mucho a los bahoyenses, que es la inseguridad. Era un tema, Bahoyo es una ciudad muy segura y ahora hay una inseguridad terrible, ¿no? A cada rato es crónica nacional. Sí. 45% de las personas les preocupa más la inseguridad y el 40% la situación económica. La reactivación económica de Bahoyo es urgente y esa la podemos lograr con obra pública, abriendo la ciudad. La ciudad la cerraron 2 puentes que podían haberlos reparado, Claro. lo cerraron el ingreso a Bahoyo, la empresa privada construyó un centro comercial y luego se pusieron a ampliar la vía que ahora cuando la terminen va a ser más angosta. Y eso le ha significado a Bahoyo estar cerrado totalmente, ya nadie entra a la ciudad. Fruto del centro comercial o de la zona, ¿no se ha generado una plusvalía y unas expectativas de complejos y áreas inmobiliarias en el sector, ingeniero Terán? ¿Ah? Sí, eso es posible. Conozco la zona, la he transitado, sí, la he visto, sí. la ubico. A ver. El problema es que por ahí comenzaron a hacer una regeneración, Claro, que tiene más de un año y no la planificaron bien. Primero se arregla un lado y luego comienza el otro. Ellos desbarataron todo y tienen cerrada toda la vía y tenemos un paso muy apretado hacia el bypass y toda la zona queda muerta. es un Babahoyo que se puede extender hacia allá, podría ser, enmendando, corrigiendo, digo, en lo urbano, arquitectónico, por ejemplo, digo, en la gran pampa que se observa, eso demandaría un relleno que sería muy oneroso. Sí, ya esa parte ya se está cerrando con límites, ya no puede crecer hacia ese lado. Tenemos el proyecto del Puente al Salto, un nuevo puente al Salto directo del centro de Babahoyo, para crecer hacia esa parroquia, porque ahí es más alta. Babahoyo tiene un problema, tiene cerca de 3 metros, por lo menos de consolidación de relleno para ejecutar algún tipo de obras. Pero bueno, son cosas que tiene la ciudad, hay recursos, antes no había suficientes recursos, ahora Babahoyo tendrá cerca de $200 millones en un promedio de 4 años, y eso nos va a permitir hacer la principal obra, que es la pavimentación, seguir con la pavimentación de Bahoyo, agua potable y alcantarillado, que es la obra que le da el aspecto de ciudad a cualquier sector y mejora las condiciones, más allá de las otras obras que tenemos nosotros, parques, malecón, obras deportivas que me gustan mucho hacer, y toda la obra social que tiene que ver con los albergues y los centros para personas mayores. Ingeniero, ¿cómo es que en la parte económica y también en la parte de la seguridad a Babahoyo no le está yendo bien? Si Babahoyo es por naturaleza un epicentro comercial. Sí, bueno, el crecimiento de Babahoyo en la parte económica era muy alto. Lamentablemente no planificaron de forma adecuada
2 o 3 obras y eso sucedió. O sea, cerraron Babahoyo. Nadie va, ningún callejón o calle que no tiene salida en el fondo es una calle movida. Eso le sucedió a Babahoyo. Entras y tienes que salir por el mismo lugar que entras porque no tienes otra vía. Se cerraron los puentes. El otro área comercial que nosotros tenemos de acceso es hacia la provincia del Bolívar, pero tampoco hay mucho movimiento hacia ese sector. Tenemos que abrir las entradas de Babahoyo para que se genere de nuevo un movimiento económico. Ahora, la ciudad vive mucho, tenemos un sector agrícola muy fuerte, especialmente banano. Nos estamos recuperando más por cacao y café, porque el banano, cerca del 90% de los dueños de las bananeras no son de la provincia de En Trujillo. esa dirección, ingeniero, ¿qué bondades, qué atractivos podría crear una hipotética administración municipal suya a los efectos de que, como tal, a ver, Babahoyo sea de repente un destino, un centro y epicentro que oferte la posibilidad de atractivos de alguna índole? No sé, por cuenta natural, turística, diversión, inmobiliaria, podría ser, digo. Sí, se estaban comenzando a desarrollar grandes proyectos de las empresas que dan provisión al sector agrícola. Correcto. Sí, lamentablemente interpretaron mal el tema ecológico y casi todas las empresas que tenían inversiones muy fuertes ahí para grandes centros de abastecimiento comenzaron con esto del tema ecológico a no darles permiso para que construyan. Y eso desmotivó la zona y se comenzaron a ir. Peor, con lo que ya se cerró la ciudad, ya a nadie le interesa hacer inversiones. Hay que abrir, hay que darle posibilidades a todas las empresas para que se pongan. Y en este momento, con la vía que se está haciendo hacia Baba, Salitre, Verdaza, tenemos la oportunidad, y en el nuevo paso lateral de Babahoyo, crear una zona ya no industrial, sino de gran almacenaje, porque en el Ecuador no hay todavía la gran industria y no vemos que la matriz productiva nos vaya a dar suficiente espacio para aquello, porque vivimos en una economía muy globalizada. Pero podemos hacer de Babahoyo una zona de grandes factorías y de empresas, porque tenemos muy cerca el puerto. A través de la vía Baba podemos estar en el puerto en 45 minutos, cosa que nos da una gran alternativa que podemos visualizar por ahí el gran desarrollo de Babahoyo. Son las 7 de la mañana con 41 minutos. Estamos con el ingeniero Johnny Terán, quien es candidato nuevamente a la alcaldía de Babahoyo. Ingeniero, según lo que nos han informado a través de un boletín de prensa de su equipo de comunicadores, su primera inversión será en la educación. Es como una suerte de eslogan de campaña. ¿Qué es lo que aún falta que no se hizo durante esos 2 periodos de 8 años en la alcaldía de Babahoyo? Bueno, en la educación siempre nos gustó hacer grandes inversiones. Ahora, actualmente, el gobierno asume totalmente la función de la infraestructura. Habrá que apoyar para que eso se dé, porque todavía nos falta mucho en infraestructura. La situación de muchos establecimientos en los ríos es muy precaria en algunas partes. Pero en todo caso, como ya no se tiene que invertir en infraestructura, vamos a darles tecnología a los jóvenes. Vamos a tratar de darles grandes centros de computación, laboratorios de inglés. Y en el caso de los jóvenes que se gradúan de bachiller, tenemos el proyecto de la tablet, que es muy barato, cuesta entre 100 y 120 dólares para cada estudiante. Barato y fundamental. Y fundamental. O sea, para la gente ahora que lo presentamos, muchos no lo creen. Les digo, pero esto no es novedoso. En otras partes del mundo, y aquí en el Ecuador, en las familias que sí tienen algún tipo de recursos, cada joven tiene que tener esto. Esto es como el que no tiene ya un teléfono celular para un joven para educarse. Y tenemos que darles esas herramientas. Y es un proyecto que cuesta $450,000. Y el presupuesto del municipio bordeará todos los años 335 millones de dólares. Imagínense, marginal prácticamente. Sí, y no lo tienen, los padres no lo tienen para comprar, de los colegios fiscales en su mayoría. Entonces, no es un regalo, porque es el dinero de todos los babahoyenses que se relocaliza hacia los jóvenes. Es lo que hay que devolver luego de la confianza a través de un voto, si así sucede. Así es. En los diagnósticos, 7,44, en los diagnósticos, es concomitante y va de la mano, ingeniero Terán, que los niveles de inseguridad a los que se hace referencia en el último tiempo de Babahoyo van de la mano con la alta tasa de desocupación que probablemente acusa a la ciudad. Claro, va amarrado a eso. Lo más fuerte de Babahoyo es que Babahoyo era una ciudad muy tranquila, muy segura, y esto fue muy duro. Les cayó de sorpresa a los babahoyenses y la situación es terrible. Nosotros pensamos de que con la reactivación económica a través de la obra pública, para darle acceso a mucha gente, oportunidades de trabajo,
El caso de coger nuevas competencias como el tránsito y transporte terrestre, donde también vamos a ocupar aproximadamente 200 personas. ¿Para Todo cuándo esto, podría ser eso? ¿Cuál es la fecha que Babahoyo tiene programado en esa dirección? eso tiene que ser inmediato. Coger las competencias que le toca al municipio, porque Ya. no puede ser de que de otra provincia nos administren el tránsito a nosotros, ¿Qué es lo que está ocurriendo? que es lo que está ocurriendo actualmente. Hay que complementar los trabajos sociales, las oportunidades, la gente que da las oportunidades. Y mire, el tema de estas muertes, de estas cosas con violencia, más del robo diario, porque el robo diario es terrible, no hay una persona que no le hayan robado, va de la mano del churquerismo, ahí es que va el sicariato, porque el que no paga lo mata. Y pulula en Babahoyo también. Así es, eso es terrible y no se ha podido controlar. Así, de terrible. De terrible, Así se lo así puede es. calificar. Así es. Ya. Pero ha habido trabajo de la policía en las principales ciudades, Quito, Guayaquil, Puerto Viejo. ¿No ha llegado ese trabajo policial a Babahoyo? Estimo que la policía hace grandes esfuerzos, pero eso tiene que complementarse con un trabajo de todos los actores. La policía solo no sabe. Yo he conversado con muchos oficiales de policía y con personal de tropa, y una de las situaciones duras para ellos es la inseguridad jurídica para ellos. Pues nosotros presionamos, nos demandan y después no tenemos cómo cuidarlos porque nadie nos protege. Yo particularmente, a mí me robaron en mi casa. Después de hacer tantos trámites en la fiscalía. Se le metieron a su Claro, domicilio. así es. ¿En qué fecha? Hace aproximadamente 2 años. Ok. Y no hay ciudadano que no lo haya pasado. Pero lo que le puedo decir es que después de todas las presiones para que hagan el informe y todas estas cosas, luego uno, al que le roban, tiene que llevar un abogado para hacer la demanda. Mientras que si yo, al ladrón que estoy siguiendo, el Estado le pone un abogado. O sea que hay cosas que no entendemos aquí en este país. El nuevo defensor público. Así es. Ya. Nosotros tenemos que contratar a un abogado. Y miren, una persona es un actor conocido en la ciudad. Imagínense El ciudadano común. el común de los ciudadanos, el temor mismo de presentar una denuncia, porque no tiene quien los proteja. La misma policía, especialmente ahora que se localizan en las mismas ciudades, son jóvenes que están en las calles, que están enfrentando la delincuencia, pero luego, determinado eso, tienen que irse pues ya vestidos de civiles a sus casas que quedan en los suburbios, pues ¿Cómo no tienen atacaría? ninguna garantía. ¿Cómo atacaría, ingeniero, entonces, con este trabajo complementario con la policía? ¿Cómo usted ejercería un plan que logre disminuir ostensiblemente estas cifras escandalosas que usted ha expuesto en Caravana? Todas y las instituciones públicas y privadas tenemos que irnos a trabajar. Ya lo hicimos hace años. Hace años trabajamos hasta de la mano con la prefectura y las condiciones fueron mucho mejor para Babahoyo. Ahora tenemos mucha tecnología, inversión del gobierno, los 911, las cámaras, las herramientas que tiene la policía, la cantidad de policías nuevos que van saliendo, pero tenemos que sumar el factor también de la sociedad civil para juntos enfrentar esto de aquí. Digamos Y se va- que una sensación que planea, por lo que lo escucho, es que hay escasas oportunidades para el desarrollo realmente en el ciudadano común. Sí, O sea, usted ve con los jóvenes. jóvenes, que el universitario, que el profesional mediano, seguramente es así. Sí, y mire que el proyecto de la tecnología para las universidades Claro. y la tablet va justamente porque en Babahoyo se gradúan 3.000 jóvenes de bachilleres todos los años. Y actualmente, antes el joven, de acuerdo a su vocación, iba y se matriculaba en la carrera que quería. Actualmente tiene que dar un examen de admisión a la universidad. El 40% de los jóvenes de Babahoyo lo están reprobando ese examen. Y son 1.200 jóvenes que se quedan sin oportunidad de ir a la Ingeniero, universidad. les descalabró la vida el cierre de los puentes. Sí, eso fue terrible para Babahoyo. Afectó a Barreiro y El Salto, que eran centros turísticos nuestros, y afectó también a las 2 parroquias grandes de acá, Clemente Y Vaquerizo y Camilo aparentemente, Ponce. ¿qué fecha está comprometido que se pueda finalmente llegar a la normalidad en el tema de los puentes? El Porque problema es es una cosa sempiterna, eterna. Por décadas eso fue ahí abandonado, estuvo en todos los gobiernos que pudieron darse realmente en el país. sí, pero Una indiferencia para con Babahoyo, pero clamorosa. sí, a la final se hizo una alternativa y se le dio paso por el puente, ¿no? Ya no era una trabazón el puente porque teníamos la vía alterna, Claro. y esos 2 puentes comenzaron a ser puentes urbanos. Pero el tema va para largo porque el primer puente todavía no lo terminan. Y una vez que terminen el primer puente, comienzan a hacer el otro. Que para mí hubiera sido la mejor solución es repararlos bien. Y son puentes que son mucho mejores que lo que están ¿Cómo haciendo. cuantifica qué golpe de efecto ha tenido la implementación, la puesta en servicio del terminal terrestre de Babahoyo? Desconozco, ahí no se ve nada, no han terminado la obra.
según información hay graves problemas de tipo técnico, pero en todo caso yo creo que eso será un reto para la nueva administración. Ingeniero, usted en toda esta entrevista ha hecho una exposición sobre cómo ha encontrado a Babahoyo. Eso significa que tras su salida de la alcaldía en el año 2009, ahora que está volviendo a caminar sus calles en campaña electoral, se ha encontrado con una ciudad desfigurada, trasquilada. Mire, la administración municipal es una administración donde su principal debe destinar por lo menos entre 12 y 14 horas diarias si quiere enderezar una ciudad y mantenerla bien. Cuando no se atiende adecuadamente una ciudad, pasa lo que está pasando ahora, porque el alcalde, lo único que le falta en una ciudad es la misa, pero ahí el alcalde tiene que servir para todo. Usted puede en una ciudad, en una provincia, en un país, cerrar hasta los consejos provinciales y en este país no pasa nada. Pero usted, una administración municipal comienza a fallar y comienza a ver los efectos inmediatos ante la comunidad. Eso es una responsabilidad posiblemente la más alta que le pueden dar al ser humano y es donde el hombre, la persona, ve mucho más de cerca las necesidades de la comunidad y eso se ve en la alcaldía. Pues ahí hay que poner un esfuerzo tremendo, hay que sacar fuerzas donde no hay para poder enderezar aquello. A veces ni siquiera la cantidad de recursos que le lleguen es suficiente para hacer las cosas bien. Más que todo es la dedicación que le pongan para resolver los problemas que tiene una ciudad. Cuando empezamos esta entrevista nos dijo usted que al ver que el mismo gobierno ya no confió nuevamente en Carla Chávez para un próximo periodo a la alcaldía y ante la presión usted se decidió. Debo concluir que porque Carla Chávez no se postuló, Johnny Terán entró a la postulación. ¿Eso fue un factor determinante? ¿Qué pasaba si Carla Chávez iba? No, nada. Tal vez hubiera sido, es lo mismo, porque prácticamente, mire, algo que les quiero decir. Nosotros aquí no nos enfrentamos, yo al menos desde que está este periodo, cuando viene una campaña yo no me preparo para enfrentar candidatos, no hombres o mujeres. Yo me preparo para enfrentar una lista política. Es ahí donde uno tiene que poner su campaña. El partido político es el que tiene el peso y en Los Ríos al menos el partido político tiene más peso que sus candidatos. Pero no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Siempre nos decidimos hace un par de meses a asumir esto y no sabíamos quién iba a ser el candidato, porque nunca se supo quién era el candidato. Cada día amaneció un candidato nuevo, Babahoyo, por parte del gobierno. Pero en todo caso, nosotros estamos aquí para solucionar los problemas y sabemos cómo hacerlo y tenemos la confianza del pueblo baboyense. Así es, porque definitivamente un aforismo en política es que en las agrupaciones, en los partidos, no es un asunto de nombres, sino de hombres. Muchas gracias a Johnny Terán, quien está postulándose nuevamente a la alcaldía de Babahoyo por el Partido Social Cristiano. La idea es que vuelva, según su objetivo, a la alcaldía de Babahoyo luego de haber perdido en las elecciones de abril del año 2009. Son las 7 de la mañana con 52 minutos.